Aquella noche se convirtió en la más vibrante y emocionante que jamás había experimentado. Fue en un tranquilo día de martes cuando sucedió todo. Después de la tranquila clase nocturna. Me sentí completamente agotada por la rutina diaria y solo deseaba descansar. Sintiendo que nada podría perturbar mi paz interior. Pensaba que al recostar la cabeza en la almohada, las preocupaciones desaparecerían. Pero eso era en el pasado. Si quieres seguir disfrutando, asegúrate de suscribirte a mi canal para que pueda brindarte más historias fascinantes como esta. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar a continuación es realmente fascinante. Durante 8 años he sido la única responsable de mi hijo. Luego de que mi exmarido y yo decidimos tomar rumbos diferentes. Sin que nuestra separación fuera conflictiva. Alejarse ha sido una experiencia. La crianza de mi hijo Alejandro ha representado la bendición más grande y el reto más importante que he enfrentado hasta ahora. Él lo es todo. A pesar de ser una persona inteligente y con sentido del humor. A veces me sentía agotada por la responsabilidad de ser madre y padre al mismo tiempo. A pesar de ser siempre generosa. Aquella noche. El agotamiento me ganó la batalla mucho más temprano de lo acostumbrado. Y ni siquiera pude terminar de cambiarme antes de desplomarme en la cama, reinaba el silencio en la casa. Alejandro se encontraba sumido en un sueño profundo. Desde hace unas horas. Luego de un largo día entre videojuegos y responsabilidades. Sentía agradecimiento por ese momento de calma. Mi cuarto estaba en penumbras. Solo iluminado por la luz suave de la luna que se colaba tímidamente por las cortinas. Y me arropé bajo las cobijas. Mientras el calor me abrazaba y permanecía tendido bajo la luz de la luna que dibujaba suaves sombras en las paredes. No pude evitar meditar sobre todo lo sucedido. Últimamente. La tranquilidad había sido constante. Lo cual resultaba reconfortante después de todo lo vivido anteriormente. Durante el año pasado. Alejandro y yo nos hemos visto en la necesidad de ajustarnos a diversas situaciones tras la ausencia de su padre. En nuestra relación. Solo nosotros dos nos enfrentábamos a los desafíos juntos. A pesar de llevar casi 2 décadas juntos. Alejandro seguía siendo tan cercano como cuando era niño. Demostrando siempre atención y cariño. En ocasiones me preocupaba que estuviera asumiendo demasiadas responsabilidades para su corta edad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al pensar en él. Tiene un corazón enorme y me siento afortunada de tenerlo en mi vida. No obstante. Esa noche estaba tan cansada que no quería pensar en nada más. Mientras mis ojos se hacían más y más pesados y mi cuerpo se relajaba. A punto de dejarse llevar por el sueño. Noté un suave golpe en la puerta. Desde mi cuarto. Me desplacé suavemente entre la vigilia y el sueño. Tratando de descubrir de dónde venía el ruido de golpes. Se volvió a manifestar con mayor frecuencia. Como si algo o alguien tratara de impedir que cayera en ese agradable estado de somnolencia. El susurro de Alejandro bastó para hacerme recobrar la plena conciencia. Al abrir los ojos. Intenté enfocar la vista y dirigí mi mirada hacia la puerta. La luz del pasillo estaba apagada. Pero aún lograba distinguir la silueta de Alejandro parado en la entrada. Me levanté un poco. Frotándome los ojos. ¿Podrías indicar cuál es el estado actual de las cosas? Alejandro. Con mi voz profunda y todavía adormilada. Él dudó por un momento. Antes de entrar y cerrar la puerta suavemente. En un tono apenas audible. Como si cuestionara su propia existencia. Susurró, me resulta imposible conciliar el sueño. Un escalofrío recorrió mi ser sin que nuestros ojos se cruzaran. Últimamente. Alejandro había tenido problemas para dormir. A pesar de no hablar abiertamente sobre ello desde la separación. Sabía que la falta de su padre le afectaba más de lo que quería admitir. En noches como la de hoy. Era evidente el peso que reflejaban sus ojos. Con delicadeza. Le invité a acercarse señalando el lugar junto a mí. En caso de que quieras. Podrías quedarte a dormir conmigo. Hizo una pausa breve antes de acercarse y acostarse junto a mí en la cama. Recostándose de lado y dirigiéndome la mirada. En ese instante. Pude notar por vez inicial la apariencia cansada que mostraba. En su expresión. Se percibía una fragilidad callada y excepcional.
¿Te gustaría hablar al respecto? Realicé la pregunta manteniendo un tono amable. Inclinó la cabeza en señal de rechazo, dejando que su melena oscura ocultara su mirada. No solo anhelaba tu cercanía, mi corazón se había enternecido. Pues había pasado mucho tiempo sin buscar consuelo de esa forma. En mi infancia, solía acariciar su melena y mostrar una dulce sonrisa. Claro. No hay inconveniente. Quédate el tiempo que sea necesario. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, en su mirada brillaba una chispa misteriosa. Un secreto guardado celosamente. Decidí no presionar más y opté por recostarme de nuevo, tapándonos con la manta y dejando que el silencio nos rodeara por un instante. Nos quedamos en ese lugar, mientras el tranquilo sonido de nuestra respiración ocupaba todo el ambiente. Pensé que ya estaba dormido cuando escuché su voz. Apenas perceptible. Preguntando, mamá. ¿Rompí el silencio? ¿Te da nostalgia en ocasiones? La pregunta me sorprendió. No hizo falta que me explicara a quién se refería, ya que entendí que hablaba de su papá. Se trataba de un asunto que había estado evitando. Algo ante lo cual en ocasiones me sentía perdido al intentar contestar. Reconocí en susurros que nuestra situación no era la mejor. Alejandro. Tal y como tú conoces. A pesar de asentir. No dejaba de observarme con tal intensidad que me hizo pensar que esperaba algo más. No puedo evitar pensar que las cosas podrían haber sido diferentes, suspiré, sintiendo el peso de lo que ya había pasado. Quizá. Pero no podemos cambiar lo sucedido, nuestra única opción es seguir adelante. Alejandro dirigió su vista hacia abajo, al jugar con el borde de la manta. Me pregunto si pude haber tomado otra decisión. Esas palabras me golpearon como un martillo. Tomé asiento en la cama y expresé con firmeza: no has cometido ninguna equivocación. Alejandro. No te correspondió ninguna de estas situaciones. No obstante. En un tono tembloroso. Murmuró: en ocasiones siento que así fue en realidad. Si mi actitud hubiese sido otra, mi padre no se habría ido. Un dolor agudo atravesó mi pecho. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, sin pensarlo, lo envolví en un abrazo. Al principio opuso resistencia, pero después se calmó y se dejó llevar. Me incliné hacia ti y te pedí que me prestaras atención. Alejandro. Mientras te decía con voz insegura que la marcha de tu padre no guarda relación contigo, ya que fue él quien tomó sus propias decisiones. Esas decisiones no representan un peso que tengas que llevar. Siempre has sido más que adecuado. ¿Me sigues? Eres el centro de mi universo. Noté cómo su cabeza se inclinaba sobre mi hombro. Sin embargo, percibí una rigidez en su postura, como si sus músculos estuvieran incapaces de soltarse. A pesar de estar cerca, sus pensamientos parecían estar muy lejos, a una gran distancia. Llevaba tanto tiempo soportando esa carga que ni siquiera me di cuenta del fuerte efecto que había tenido en mí. Permanecimos abrazados un rato y poco a poco percibí cómo la rigidez en su cuerpo empezaba a ceder, su respiración se calmaba y, al cabo de unos instantes, me di cuenta de que se estaba quedando dormido. Mantuve los ojos abiertos. Mi mente no dejaba de correr, llena de memorias de tiempos pasados y de todo lo que habíamos vivido en compañía. Sin embargo, hubo algo más. Algo sorpresivo que descubrí al estar cerca de él. Experimenté una sensación de calor que recorría todo mi ser. Más allá del amor de madre hacia su hijo. Algo más profundo. Una emoción difícil de expresar, que me brindaba tranquilidad y, al mismo tiempo, me confundía. Traté de restar importancia a esta vivencia y enfocarme en el ritmo constante de su respiración. Sin embargo, la percepción continuaba presente, rondando justo por debajo de la superficie. Al verla en la oscuridad, recogida junto a mí, me di cuenta de que algo estaba cambiando entre nosotros. Aunque no sabía si estaba lista para afrontar las consecuencias. Tenía la sensación de que todo esto apenas comenzaba, al despertar. La mañana llegó de manera abrupta con los primeros destellos de luz solar colándose por las cortinas, interrumpiendo mi descanso antes de lo esperado. Mientras yo descansaba,
Alejandro dormía a mi lado con una expresión tranquila en su rostro, habiéndose liberado de la ansiedad que lo había perturbado la noche anterior. Mientras lo miraba brevemente, mi corazón rebosaba de cariño maternal hacia él. No obstante, había una sensación latente que traté de sofocar la noche anterior. Una emoción que no lograba entender mientras cocinaba hotcakes. Mis pensamientos volvieron a la charla de la noche anterior. Siempre había sido Alejandro una persona con una sensibilidad especial. Pero no se había dado cuenta de lo hondo que había calado en él el sentimiento de desamparo que le dejó su padre. Sentía una responsabilidad que debería haber percibido con antelación. Y el hecho de que no hubiera recibido confianza hasta este momento me afectaba profundamente. No obstante, surgió un factor extra que cambió la forma en que me miró la noche pasada. Como si hubiera cruzado la línea entre mi función como madre y la exploración de algo más significativo. Más cercano. Había sentido el calor que me rodeaba al abrazarlo. No solo como una protección maternal, sino como algo completamente distinto. Algo radicalmente opuesto. Al concentrarme en los panqueques, logré apartar ese pensamiento de mi mente, recordándome a mí mismo que tan solo era un niño. A pesar de mis intentos por alejarlo, mi hijo seguía experimentando esa sensación. Al fin, Alejandro entró de repente en la cocina mientras se restregaba los ojos. En ese momento, su melena despeinada por el sueño recordaba a la apariencia de un niño, al mismo tiempo que su cuerpo seguía ajustándose al acelerado proceso de crecimiento propio de la adolescencia. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, tratando de restar importancia a las emociones poco comunes experimentadas el día anterior. Saludé al perezoso con un buenos días, mientras ponía un plato de tortitas en la mesa. Susurré un saludo matutino y me senté para disfrutar de mi desayuno. Durante un rato, compartimos la comida en completo silencio, mientras los rayos del sol se colaban por las ventanas y llenaban la cocina de una luz dorada. A pesar de notar la mirada de Alejandro de vez en cuando, decidí mantenerme callada, ya que no me sentía lista para retomar la charla que habíamos tenido la noche anterior. Aquella mañana lucía mejor, más en sintonía consigo mismo, y prefería no despertar esos sentimientos hasta que estuviera preparado. Por fin, Alejandro decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Quería agradecerte por la agradable noche que pasamos juntos. La madre necesitaba su presencia de manera inmediata. Sorprendido me quedé al notar la fragilidad en su tono. No hace falta que me des las gracias. Siempre contarás conmigo. Alejandro. A pesar de lo sucedido, él estuvo de acuerdo, aunque en su mirada se percibía un detalle especial. Algo que recordaba la forma en que me miró a la luz tenue la noche pasada, creyendo que yo no lo notaba. Su mirada se extendió más de lo común y, por un momento, experimenté una sensación de falta de aire. La jornada transcurrió sin contratiempos. Alejandro pasaba la mayoría del tiempo en la planta alta, ya sea haciendo deberes o disfrutando de videojuegos, mientras yo me encargaba de las tareas del hogar. A pesar de esto, percibí un cambio sutil en la atmósfera entre nosotros, sin que nada concreto lo evidenciara. Sin ningún detalle que pudiera señalar y confirmar, aquí está la diferencia. Resulta diferente. Sin embargo, se percibía una atmósfera de tensión callada. Una complicidad implícita a medida que avanzaba el día y se acercaba la noche. Era inevitable no pensar en Alejandro y en su destacado desarrollo durante los últimos 2 años, convirtiéndose en su propia identidad. Sin embargo, meditaba sobre la cercanía que habíamos experimentado la noche pasada, sobre lo espontáneo que resultó abrazarlo y ofrecerle apoyo. Mientras reflexionaba más sobre ello, me di cuenta de que mis emociones iban más allá de las de una madre. Aquella noche, después de la cena, eran aún más intensas. Alejandro y yo nos acomodamos en el sofá para disfrutar de una película. La habitación se encontraba con una tenue luz, bajo la suave iluminación de la televisión, que arrojaba sombras intermitentes en las paredes. Apenas intercambiamos palabras. En esa ocasión, los dos nos conformamos con estar juntos en la misma habitación, cerca uno del otro. Sin embargo, mientras avanzaba la película,
Noté que Alejandro se acercaba. Su brazo rozando el mío. Cada vez que me movía, mi corazón latía más rápido. Y a pesar de mi esfuerzo por enfocarme en la película, la tensión era inevitable. Resultaba evidente para nosotros, aunque ninguno de los dos lo manifestaba abiertamente. Cada sutil gesto estaba cargado de una emoción implícita. Mientras se encontraba en ese lugar, resultaba cada vez más difícil no prestarle atención a mitad de la película. Alejandro se acercó un poco más. El brazo de él volvió a hacer contacto con el mío. Pero en esta ocasión permaneció en su lugar. Sí. Colocó su brazo sobre el mío y sentí el calor de su piel recorrerme súbitamente, generando una emoción que me ruborizó. En ese momento, crucé miradas con él. La expresión en sus ojos era impactante, revelando una dimensión distinta que iba más allá del cariño. Algo completamente nuevo para mí. Profundo. Algo que hacía eco en las emociones que había tratado de contener a lo largo de la jornada. Tomé su mano sin pensarlo. Y nuestros dedos se unieron sin dudar. Alejandro se mantuvo en su posición. Por el contrario, presionó suavemente mi mano y con su pulgar acarició mi piel de forma que generó un latido acelerado en mi pecho. Estuvimos un rato prolongado sin decir nada. Simplemente agarrados de las manos en la semioscuridad de la habitación. Parecía que algo había variado. Un momento crucial que marcaría el futuro. El resto de la película pasó rápidamente. Sin embargo, nosotros nos quedamos en el sofá mientras los créditos iban pasando por la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Alejandro, percibiendo su tranquilo compás. Su manera de respirar era un pequeño acto. Sin embargo, para mí, significaba mucho más que eso. Una experiencia de gran intimidad. Más profunda que cualquier otra vivida juntos hasta entonces. Mamá, murmuró Alejandro en voz tenue, casi susurrando. Asentí con la cabeza. Tengo una voz igual de suave. Casi con miedo de romper la magia que se ha creado entre nosotros. Me alegra mucho que estés aquí, no sabría qué hacer. Mi corazón se llenó de alegría y volví a sujetar su mano con fuerza. Me alegra estar presente en este lugar. Tranquilízate, Alejandro. No es necesario que te preocupes. No me iré nunca. No me movilizo a ninguna parte. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y, por un momento, nos quedamos inmersos en un profundo silencio. Experimenté una sensación de comodidad con la conexión que no había sentido en mucho tiempo. Una especie de afecto y pertenencia que resultaba novedoso para mí. Distinto al amor que solía conocer. Esa experiencia resultó ser más profunda. Algo innovador. Algo que en ese instante no lograba entender. Al meditar sobre ello, me doy cuenta de que fue un amor verdadero. Al recostarme en su hombro, me di cuenta de que nuestra relación estaba cambiando de forma veloz y, para mi sorpresa, no me generaba incomodidad, al contrario. Me resultaba estimulante. A pesar de no comprender completamente la razón. Los días siguientes a esa noche en el sofá tuvieron un carácter diferente. Recorríamos la casa con una coordinación perfecta. Como si hubiéramos ensayado una coreografía juntos. En silencio. Nuestra rutina seguía sin cambios. Sin embargo, existía una atmósfera especial que nos conectaba. Algo que nos mantenía cercanos. Traté de mantener todo como de costumbre. Como si los sentimientos que surgieron en esa noche no tuvieran importancia. Pero no pude ignorarlo, era imposible borrar de mi mente la impresión de su mano en la mía y su cercanía. Un pequeño gesto. Casi ingenuo. Se grabó en mi piel. Pero tuvo una importancia gigantesca en mi vida. Con el paso de los días, me di cuenta de que no quería borrarlo de mi mente. Nuestra conexión era innegable. Y a medida que pasaba el tiempo, resultaba más difícil fingir que nada había cambiado. Alejandro también estaba pendiente de eso. Me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Sus ojos se quedaban fijos en mí por más tiempo del habitual. Siempre encontraba razones para acercarse a mí por las noches. Después de charlar tranquilamente en el sofá hace unos días, nos encontramos limpiando después de la cena. Mientras yo me encargaba de lavar los platos, Alejandro los secaba,
La tranquilidad de nuestras tareas cotidianas llenaba la cocina de una paz sosegada. Aunque se percibía algo adicional en el ambiente. Algo concreto que utilizamos. Aunque no lo hayamos mencionado en palabras. Los rayos del sol de la tarde entraban a través de las ventanas, llenando la habitación con una luz dorada que creaba una atmósfera de ensueño en el lugar. Mientras le entregaba un plato a Alejandro. Nuestros dedos se tocaron ligeramente. Aunque era corto. Me hizo sentir como en casa. Y al levantar la mirada. Me topé con su mirada. Los habituales. Pero ahora con una intensidad renovada. Similar a la que había experimentado en el pasado. Su voz preguntó con delicadeza si su madre se encontraba bien. Transmitiendo una ternura que generó un nudo en su pecho. Sí. Me encuentro bien. A pesar de sonreír. Mi mente estaba en otro lugar. Pensando en mi breve vacilación al decidir cómo responder. No tenía intención de ser deshonesta. Pero tampoco me sentía lista para compartir de manera total lo que sucedía entre nosotros. Apenas intercambiamos palabras en voz baja mientras él se giraba hacia mí. Fijando su mirada en mis ojos. Explorando mis cosas o lo que provocó que mi corazón se acelerara. No me esperaba que la charla tomara este giro. Pero ya en esta circunstancia. No había marcha atrás, la tensión entre nosotros era evidente. Espesa y pesada como el silencio. Antes de que se desatara la tormenta. Musité, siento que las condiciones han cambiado. Alejandro se acercó a donde yo estaba. Con nuestros cuerpos casi tocándose. En ese momento. El único ruido que se escuchaba era el suave compás de nuestra respiración. Deslizó su mano con delicadeza y apartó con suavidad un mechón de mi cabello hacia atrás. Su contacto se sintió en mi piel como un estremecimiento. Mostró calma al hablar en voz baja. Con un tono tranquilo. ¿Verdad que no tiene connotaciones negativas? Mi corazón latía rápidamente al ver cómo me miraba con tanto cuidado y cariño. Resultaba abrumador, mi cabeza daba vueltas. Sin embargo, lo único en lo que lograba enfocarme era en lo cercano que estaba de reducir esa corta separación entre nosotros y rendirme a lo que implicara esta situación. Confesé mi desconocimiento al contestar. No cuento con información al respecto. La mano de Alejandro se mantuvo cerca de mi rostro. Acariciándolo con los dedos. Rozó suavemente mi rostro y murmuró, creo que somos los únicos aquí. Nadie más que tú y yo. Inhalé hondo. Dejando que su contacto me trajera calma. En un instante. Al dejar que el calor de su mano calmara la tormenta que bullía dentro de mí. Me di cuenta de que por mucho tiempo habíamos sido solo nosotros dos contra el mundo. Confiando plenamente el uno en el otro. Siempre habíamos mantenido una conexión sólida. Pero ahora sentía que estaba progresando. Convirtiéndose en algo más elevado. Al abrir los ojos. Ninguno de los dos esperaba encontrarse con la mirada de Alejandro fija en mí. Con un gesto amable pero lleno de sentimiento. Mientras mamá hablaba con voz vacilante y algo entrecortada. No tengo las palabras adecuadas para decirlo. Pero eres fundamental en mi vida. Por encima de cualquier otra persona. Las palabras que pronunciaste generaron un breve freno en mi corazón y, por un momento, me quedé sin respiración, los sentimientos que había contenido por días. E incluso semanas. Surgieron de repente. Envolviéndome con una fuerza irresistible. Intenté controlar mis emociones. Mantenerlas bajo control. Pero al encontrarme cerca de Alejandro. Con su mano acariciando mi mejilla y su mirada llena de cariño. No pude seguir negando mis sentimientos. Murmuré que también me preocupabas. Con mi voz temblando más de lo que podrías pensar. Los ojos de Alejandro adquirieron una expresión más tranquila y, por un instante, nos quedamos quietos. Viendo cómo el exterior de la cocina se desvanecía, en ese momento. Lo único relevante era la distancia que nos separaba. Y poco a poco me acerqué a él. Noté que él se acercaba también y sentí como la electricidad en el ambiente iba aumentando. Nos dimos un beso. Y él respondió sin dudar. Experimenté una conexión tan intensa en mi ser que resultaba imposible pasar por alto. Llegué al punto en el que ya no podía reprimirlo. Al igual que él. En un beso delicado. Sus labios se encontraron con los míos.
creando una intimidad que me dejó sin palabras. Fue una sensación única e inolvidable para mí. Lleno de emoción. Experimentaba una profunda expresión de amor que había crecido entre nosotros, en ese momento. Todo se acentuó y, sin darme cuenta, todo empezó a suceder. Decidí cerrar mis ojos, entregándome por completo a ese instante. Y experimenté una sensación de verdadera vitalidad que no sentía desde hacía bastante tiempo. No se trataba de algo insuficiente o complicado, era un amor puro y sencillo. La clase de amor que había nacido de forma natural entre nosotros. Nutrido a lo largo de años de cuidado. La confianza y la comprensión fueron clave para garantizar que Alejandro se alejara poco a poco. Mientras nosotros permanecíamos en silencio. Reflexionando sobre lo sucedido. Al sonreír Alejandro. Se podía sentir la calidez que emanaba de sus ojos. Todo está en orden. No es así. Acepté con la cabeza en señal de acuerdo. Incapaz de manifestar mis sentimientos en ese momento, mi corazón rebosaba. Abrumado por la intensidad de mis emociones. Murmuré en respuesta que todo estaba en orden. Esa noche. Más tarde. Alejandro y yo estábamos en el patio trasero. Observando las estrellas. Después de cenar. La noche se presentaba tranquila. El viento fresco y vigorizante. Y por vez primera en 7 días experimenté la sensación de poder inhalar sin dificultad. Había desaparecido la carga de sentimientos no dichos entre nosotros. Sustituida por una tranquilidad que me resultaba desconocida desde hacía bastante tiempo. Aunque no hablábamos mucho. No hacía falta, bastaba con estar juntos y disfrutar de la serenidad de la noche. No había ninguna necesidad apremiante. No existía ninguna presión, lo que ocurría entre nosotros avanzaba a su propio paso. Y yo estaba contenta de dejar que se desenvolviera de manera espontánea. Alejandro extendió la mano y la tomó sus dedos cálidos contra los míos. Sonreí, apretando su mano suavemente. Y nos quedamos allí en un cómodo silencio observando las estrellas parpadear sobre nosotros. Era amor tangible, real y más potente de lo que jamás hubiera imaginado mientras estaba allí junto a Alejandro. Sosteniendo su mano bajo el manto del cielo nocturno supe que lo que sea que nos esperaba lo enfrentarías juntos. A medida que los días se convertían en semanas. La quieta intimidad que compartíamos se convirtió en una parte regular de nuestras vidas. No necesitábamos hablar de ello con frecuencia. Lo que fuera que se estuviera desarrollando entre nosotros no requería etiquetas, simplemente existía. Fluía entre nosotros de manera natural en la forma en que nos intercambiábamos miradas, en la forma en que encontrábamos excusas para tocarnos y en la manera en que saboreamos esos momentos tranquilos y duraderos que eran exclusivamente nuestros. Pero con cada día que pasaba, podía sentir cómo nuestra conexión se profundizaba. Volviéndose más palpable. Más real, ya no me sentía conflictuada por hola Alejandro. Ya no era solo mi hijo, se había convertido en mi compañero de una manera que no había previsto. Era como si nuestra relación se hubiera transformado en algo que nos quedaba perfectamente a los dos, algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. No fue hasta una tarde lluviosa de finales de otoño que todo finalmente cobró sentido. El firmamento lucía oscuro. Densas nubes se agrupaban sobre nuestra cabeza y la lluvia golpeaba con suavidad los cristales, llenando la casa con el apacible sonido de la naturaleza. Alejandro y yo nos encontrábamos en la sala, disfrutando del cálido crepitar del fuego en la chimenea, descansando en el sofá y arropados por una manta. La calidez del fuego se mezclaba con el cálido momento, notando cómo la conexión entre nosotros crecía. Alejandro se inclinó hacia mí, descansando su cabeza en mi hombro. De forma casi automática. Acaricié su melena, disfrutando de la serena intimidad que estábamos compartiendo. La lluvia transformaba la vista exterior mientras el fuego convertía la habitación en un espacio íntimo y acogedor, creando un universo propio lleno de intensidad. Noté cómo la respiración de Alejandro se calmaba y se regularizaba, lo que me indicó que estábamos conectados emocionalmente, sin necesidad de comunicarnos verbalmente. No necesitaba hablar más. La conexión entre nosotros era tan profunda y sólida que nuestras almas parecían entenderse mutuamente sin esfuerzo en ese entorno. Alzando ligeramente la cabeza, Alejandro clavó su mirada en mis ojos, un gesto sencillo que pareció detener el tiempo por completo. Por un breve momento, el silencio dominó el ambiente.
La débil luz del fuego iluminaba la sala y el sonido de la lluvia. Semejante a un susurro lejano. Parecía ser la banda sonora de nuestro instante juntos. En ese instante, algo se encendió en mi ser, una certeza que habitaba en mí, pero que no me animaba a manifestar. Nuestra conexión no se limitaba al amor, sino que era algo más profundo. Algo que iba más allá de cualquier descripción simple. La conexión entre la madre y su hijo había progresado hasta adquirir una presencia tangible y concreta. Con voz apacible, Alejandro susurró el nombre de su madre. Llena de emoción. No contesté, no hacía falta decir nada. Ella era plenamente consciente de la importancia de sus palabras al decir te quiero. Reveló mientras tomaba mi mano con determinación. No solo por ser mi progenitora, sino por todo lo que simboliza. Debido a todo lo que simbolizas. No logro decidir si es adecuado o inapropiado. Sin embargo, me resulta imposible resistirme, esas expresiones me envolvieron como un cobertor acogedor. La atmósfera parecía impregnarse de un aroma que hacía latir mi corazón más rápido. Algo sorprendente. A pesar de que mi organismo ya lo había sentido con anterioridad. Al escuchar sus palabras en voz alta. Estas se volvieron aún más tangibles. Apreté su mano con determinación. Mientras percibía el ritmo de su pulso y sentía los latidos de su corazón en mi mano. Le hablé en voz baja a Alejandro. Con un ligero temblor en mi voz. Siempre te he amado de la misma manera. Pero esta vez es especial. Asintió. Mirándome fijamente como esperando escuchar la respuesta que tanto deseaba. La cual flotaba entre nosotros. Ya sea confesada o no, no entiendo el significado. Pero reconozco que experimento la misma emoción y no me parece inapropiado, es reconfortante. Su semblante se relajó y una leve sonrisa. Tan sincera. Apareció en su boca. Le alegra que sientas de esa forma. Susurró. Si no contara con tu apoyo. Me sentiría perdido /diagonal a. Al subir mi mano. Acaricié su rostro. Sintiendo la suavidad de su piel. Ya lo averiguaremos, confirmémoslo. En el trasfondo. Mientras nos adentrábamos en esa conexión silenciosa. Teníamos plena conciencia de nuestros sentimientos, los identificábamos y eran genuinos. Tan palpables como el latido en nuestras arterias. Inclinándose hacia mí. Alejandro me miraba con determinación y calma. Besar como si cada instante fuera vital. Selló nuestros labios con ternura. Liberando lo guardado en secreto. Desatando las emociones contenidas. Expresando lo que ya no podíamos callar. No se sintió apuro. Simplemente fue la manifestación genuina de nuestra conexión. Al apartar la vista. Me transmitió todo lo que sus palabras no pudieron decir. Y me di cuenta de que habíamos superado un límite del que ya no se podía volver atrás. No obstante. En vez de miedo. Sentí una calma intensa. Como si hubiéramos llegado al sitio correcto después de tanto tiempo. Bajo la lluvia que caía afuera. Nos abrazamos y nos quedamos unidos. Mientras el fuego titilaba y llenaba la habitación de una suave luz. En ese momento. Me di cuenta de que, pase lo que pase en el porvenir, afrontaríamos cualquier desafío unidos. Durante la noche, se sucedieron conversaciones íntimas. Gestos de ternura y muestras de cariño. El futuro y la importancia de esta nueva etapa no eran tema de discusión, lo primordial era vivir el momento actual. Y eso bastaba. Mientras las gotas de lluvia acariciaban las ventanas. Meditaba acerca de la transformación que había experimentado nuestra relación en un lapso breve. Alejandro había dejado de ser simplemente mi hijo, había crecido y se había transformado en un adulto. Lo que llevó nuestra conexión a un nivel inesperado que ahora abrazaba por completo. Esa noche, Alejandro volvió a mi cuarto. Sin embargo, en esta ocasión no había lugar para la incertidumbre. Inclinándose a mi lado, me abrazó. No para encontrar consuelo, sino como pares. Como si lo que compartíamos fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Descansaba mi cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo tranquilo de su corazón. Y en ese instante, una calma total invadió mi ser. Algo que no experimentaba desde hacía tiempo.
Estaba lista para afrontar lo que sea que se presentara, sin importar su naturaleza. Siempre habíamos tenido una conexión fuerte entre nosotros. Pero ahora nuestra relación había evolucionado, éramos aliados en el verdadero sentido de la palabra. Y estaba segura de que, sin importar los desafíos que se presentaran, los superaríamos unidos. Mientras me adentraba en el mundo de los sueños, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Resultó increíble descubrir todo eso. Pero ya no me importaba lo que pensaran los demás, me hacía sentir único. Y eso era lo único que debía entender. Y así fue mi historia. Si el contenido te ha gustado, no olvides darle un me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras historias. Hasta luego.